palabra. Gracias, señor presidente. Quiere el destino que en un día tan triste como hoy, en el que tanto nos duele la ausencia de José Luis, sea yo la primera que interviene de mi grupo parlamentario, precisamente para hablar de memoria, aunque sea de otro tipo de memoria. En su memoria seguimos aquí trabajando. Quiero comenzar, como no, dando las gracias a todas las entidades memorialistas y a los familiares de víctimas que hoy nos acompañan en este pleno y que están siguiendo con tanta atención la tramitación de esta ley. Permítanme, sus señorías, que no haga como ciudadano y hable de mi partido, tampoco voy a hablar de mí, sino que voy a entrar directamente en materia en la ley que nos ocupa. Disposición final primera. Modificación de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía. Dice la ley, se modifica el artículo 7 de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, añadiendo un cuarto punto, que el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz tendrá como sección el inventario de lugares de memoria democrática de Andalucía. Este inventario y los bienes en el inscrito se someterán a su regulación específica. Señorías, nos parece inconcebible que una ley de este calado, una ley que trata de la memoria histórica, se enmarque dentro de las competencias de cultura y se enmarque dentro del marco legislativo del patrimonio histórico andaluz. Acaba de decir la señora consejera que se hacen eco de las recomendaciones de la ONU. Incluso en la propia ley se menciona el dictamen de 2013 del Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas. También se menciona el informe del relator especial de la ONU del 2014. Sus señorías, si de verdad estuvieran haciéndose eco de estos informes, de estas recomendaciones de la ONU, estaríamos hoy hablando de una ley que pondría por delante la justicia con las víctimas, y no intentaría diluir la cuestión en asuntos de cultura y de patrimonio. La ley tiene muchas cosas buenas, por supuesto, en el desglose que se especifica en la ley hay muchas cosas buenas en las que no vamos a entrar en detalle, pero quisiera incidir hoy, puesto que hoy se trata de un posicionamiento general, que estamos tratando a la luz de esta ley a las víctimas como patrimonio. Se dice en la ley que el objetivo es garantizar el derecho a conocer a la verdad, como la protección, conservación y difusión de la memoria democrática como patrimonio histórico y cultural de Andalucía. Se dice en su artículo 7.3 que las zonas incluidas en los mapas de localización serán objeto de una preservación especial de acuerdo a la normativa, entre otras, de protección del patrimonio histórico. Sus señorías, ¿saben realmente qué supone esto? ¿Qué consecuencias tiene que la ley de memoria histórica se subordine y se enmarque dentro del marco legislativo de las leyes de patrimonio histórico? Según la Ley de Patrimonio Andaluz, a la que esta ley remite, las víctimas de la represión franquista en Andalucía serían consideradas como objetos muebles susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica. La Ley de Patrimonio de Andalucía, donde se supone que debería encajar la memoria democrática, la enmarcaría dentro del concepto de patrimonio arqueológico, que está basado en la utilización de la metodología arqueológica, siendo considerados los objetos y restos materiales descubiertos bienes de dominio público. La ley dice que el patrimonio histórico andaluz se compone de todos los bienes de la cultura, materiales e inmateriales, en cuanto que se encuentren en Andalucía y revelen un interés artístico, histórico, arqueológico, etnológico, documental, biográfico, científico, industrial. Señorías, estamos equiparando a las víctimas de crímenes de lesa humanidad con bienes materiales enmarcados en la Ley de Patrimonio. Que la disciplina arqueológica sea, por supuesto, la más recomendable para llevar a cabo tareas de exhumaciones, que la arqueología tenga como fin último adquirir conocimiento histórico y que ésta esté adscrita a la Consejería de Cultura, no es razón suficiente para que una ley de esta magnitud, con estas implicaciones, se enmarquen, se diluyan dentro de las instituciones culturales. Como digo, la modificación de la disposición final primera que incluyen en la ley no es suficiente para atender a las necesidades específicas que este tema requeriría. La Ley de Patrimonio Histórico Español, a la que también estaría asociada esta ley, no habla en los mismos términos. En el artículo 26, por ejemplo, según esta Ley de Patrimonio Histórico,
los cadáveres de víctimas que fueran encontradas en fosas comunes o en cunetas de carretera serían considerados como objetos arqueológicos y teniendo, por lo tanto, todos los protocolos de actuación asociados a estos objetos arqueológicos. Conforme a la Ley de Patrimonio Histórico, las víctimas, por tanto, serían bienes muebles, insisto, de carácter histórico susceptibles de ser estudiadas con metodología arqueológica. Según esta ley, las víctimas deberían ser debidamente inventariadas, catalogadas, acompañadas de una memoria, y cito textualmente la ley, y remitidas al museo o centro de administración competente en el plazo que se fije. Perdón, diputada. Yo rogaría a su señoría que el murmullo ya es un poco molesto e impide tanto a la interviniente como al resto que queremos escuchar con atención. Yo le rogaría a su señoría que quieran seguir haciendo el uso de la palabra fuera de este atril, que lo hagan fuera de la Cámara y dejen que los demás podamos seguir escuchando a la interviniente y también dejándola a ella que pueda intervenir bien. Su señoría sigue teniendo la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Realmente cuesta mantener la concentración. Sigue la Ley de Patrimonio. Dice en su artículo 36, los bienes integrantes del patrimonio histórico español deberán ser conservados, mantenidos y custodiados por sus propietarios. ¿Cómo podemos asociar las víctimas de la represión franquista a estos términos? ¿Quiénes son los propietarios de los restos humanos que se encuentren? ¿Serán sus familiares? ¿Serán los ayuntamientos? ¿Cómo se puede enmarcar una ley así en el ámbito de cultura? No es suficiente, por tanto, la modificación del artículo de la Ley de Patrimonio que se propone en la ley. Quieren hacer que los profesionales, los arqueólogos, que hoy en día se dedican a excavaciones arqueológicas al uso, traten indistintamente una ánfora romana que una víctima de la represión franquista. Su señoría, para que esta ley tuviera sentido enmarcada, como digo, dentro de la Consejería de Cultura y, además, asociada a las leyes de patrimonio histórico con todos los protocolos de protección que esta conlleva, habría que cambiar muchísimas cosas de la legislación actual de cultura, no solo añadir ese nuevo epígrafe que ustedes proponen. Y esto, por supuesto, sería, por una parte, una locura, una barbaridad. Yo ahora me imagino, me espero, que la intervención del PSOE va a decir que lo que estoy diciendo es una barbaridad, cuando de verdad creemos que es una barbaridad que se enmarque en cultura una ley de este calibre. Además, es que si se cambiara la terminología y los términos de la Ley de Patrimonio, se pondría en peligro también los bienes que sí que son patrimoniales. No encaja por ningún sitio y entiendo que estoy hablando de datos técnicos que se derivan de esta ley por el hecho de estar enmarcada a la fuerza en la Consejería de Cultura, que posiblemente muchos de los familiares de las víctimas desconozcan por como digo, ser datos técnicos muy precisos, por no hablar de que la Consejería de Cultura es siempre la oveja negra en cuanto a dotación presupuestaria y, por lo tanto, se hace también difícil pensar que se vaya a poder llevar a buen término la ley. Estamos hablando, su señoría, de las exhumaciones de cadáveres de personas con nombres y apellidos que aún tienen familiares, aún tienen amigos que están buscando, que reclaman la entrega de sus restos. Estamos hablando, sus señorías, de la dignidad de víctimas de crímenes de lesa humanidad. Estamos hablando, sus señorías, de la dignidad de sus familiares. Y además es que se da la circunstancia que cuando un arqueólogo encuentra un cadáver que tiene más de 100 años, estos pasan automáticamente a ser considerados cadáveres históricos y, por lo tanto, sí son tratados como bienes muebles, inventariables, etcétera, como se establecen las leyes de patrimonio. Nos quedan, por lo tanto, 20 años de cuentas atrás, 20 años en los que, cuando ya se cumpla el primer centenario de la Guerra Civil, estaremos contando ya no con nuestros familiares, ya no con nuestros amigos, sino con cadáveres históricos. Por lo tanto, tenemos que darnos prisa en asegurar la dignidad y la dignificación de las víctimas del franquismo. Pedimos, por tanto, que se tramite por justicia y, además, queremos incidir en que esta es una petición expresa que no ha llegado de entidades memorialistas, de familiares de víctimas que, por lo visto, no han sido parte de estas que la señora consejera de Cultura ha atendido. Quiero hacer, por último, dos apuntes finales.
El tratamiento de las entidades memorialistas, precisamente, que se da en la ley, se habla del Consejo de Memoria Democrática como un consejo consultivo, cuando creemos que tendría que ser todavía más, no solo consultivo, sino fundamental en todas las actuaciones. Y, por otro lado, al ser todavía tan incierto la dotación presupuestaria que se va a dotar, que va a tener esta ley, pues todavía no sabemos si la ejecución de la ley estará garantizada o no. Como tantas otras veces se nos emplaza a un ya veremos, es que eso viene después. Bueno, ya veremos después. Y ya sí que, para terminar, quiero decir que vamos a dar, obviamente, luz verde al debate de esta ley. Claro que queremos una ley de memoria democrática y, si me permiten, sus señorías de Izquierda Unida, claro que queremos hacer enmiendas con el objetivo común de mejorar, puesto que todos los textos son siempre mejorables. Queremos una ley de memoria democrática, pero pedimos al Gobierno de Susana Díaz que haga las cosas bien. Tan difícil es hacer bien las cosas. Y esto se lo pedimos por la dignidad de las víctimas y de sus familiares. Muchas gracias, sus señorías. Gracias, señora diputada. Turno ahora para la posición del Grupo Parlamentario Popular de Andalucía, y en su nombre tiene la palabra don Juan Ramón Ferreira. Señor Ferreira. Su señoría.